Ponte cómodo y prepárate para escuchar 3 historias de terror que seleccioné especialmente para ti. No hay prisa, solo tienes que relajarte y dejarte llevar por las historias. Así que, donde sea que estés, ajusta tus sentidos y acompáñame en este viaje. Siempre creí que conocía el miedo, hasta que alguien que había muerto me miró directamente a los ojos. Soy Lara. Tengo 33 años y llevo una década trabajando como enfermera. Es un trabajo duro, sí, pero nunca pensé que el verdadero desgaste vendría de lo que no puedes explicar. Esto no se lo cuento a cualquiera. Si estás escuchando esto, es porque sé que lo entenderás. Hace un año, me asignaron al turno nocturno de urgencias en un hospital viejo de la ciudad. A primera vista, era solo otro edificio en decadencia, con sus paredes grises y pasillos que olían a desinfectante rancio. Algunos compañeros evitaban ciertas zonas sin dar explicaciones, y los pacientes a menudo murmuraban sobre sombras que se quedaban junto a ellos en las habitaciones. Entre esas zonas estaba la habitación 312. Desde el primer día me dijeron que no se asignaba a pacientes, aunque nunca me explicaron el motivo. Pero yo era escéptica, hasta que dejé de serlo. Recuerdo esa noche porque era una tormenta terrible. El tráfico era un caos, y llegaron pacientes de un accidente múltiple. Uno de ellos, un hombre joven, no llevaba identificación ni familiares que lo buscaran. Estaba inconsciente y respiraba con dificultad. Nos turnábamos para estabilizarlo, pero en algún punto de la madrugada, sus signos vitales comenzaron a decaer. A las 3 menos cuarto, murió. Lo que ocurrió después cambió todo. Mientras preparábamos el traslado del cuerpo a la morgue, yo me quedé a limpiar los monitores. Fue entonces cuando noté que el oxímetro volvía a marcar actividad. Primero, un 40%, luego un 60%. Era como si su cuerpo estuviera reviviendo. Di un paso atrás y llamé a un médico, pero cuando llegó, las máquinas ya estaban en cero. Antes de apagar el monitor, un parpadeo en la pantalla mostró algo más. Un rostro, el mío, pero con los ojos cerrados, como si estuviera muerta. Parpadeé, y la imagen desapareció. Me convencí de que estaba viendo cosas por el cansancio. Debes estar agotada, Lara. No pasa nada, me dijo el médico, pero su rostro mostraba más nerviosismo que incredulidad. Quise ignorarlo. Quizás sí estaba cansada. Sin embargo, no era la última vez que ese paciente me haría compañía. Esa misma noche, pasadas las 3 de la madrugada, me asignaron a hacer un inventario en el ala B, una parte del hospital que casi nadie visitaba. Sus luces parpadeaban, y los armarios estaban llenos de material antiguo que parecía olvidado. Mientras revisaba las estanterías, oí pasos, lentos, pesados. ¿Hola?, pregunté, sintiendo cómo la voz se me quebraba. No había respuesta, pero los pasos seguían acercándose. Salí del cuarto con el corazón en la garganta y allí, en el extremo del pasillo, vi una figura. Era el joven fallecido por el accidente. No me miraba. Estaba de espaldas, con la misma ropa con la que había llegado al hospital. Me quedé paralizada, pero cuando intenté acercarme, desapareció tras una esquina. Corrí detrás, más por impulso que por valor, pero lo único que encontré fue el pasillo vacío. En el aire, sin embargo, flotaba un olor extraño, algo húmedo. Me quedé allí, inmóvil, hasta que escuché una risa lejana. No era posible que hubiera alguien más, pero el eco de esa risa me siguió hasta la estación de enfermería. Las semanas siguientes fueron insoportables. Cosas pequeñas se acumulaban, monitores que se encendían solos, luces que parpadeaban solo en los turnos de madrugada, pacientes que mencionaban al hombre del pasillo. Una anciana incluso me agarró del brazo y me susurró: «Él te sigue, siempre te sigue». Poco después, una compañera compartió conmigo algo que me dejó helada.
Una enfermera del turno nocturno había desaparecido hacía años y lo único que encontraron fue su reloj en el ascensor que llevaba a la morgue. Me reí para ocultar mi miedo, pero cada vez que pasaba por ese ascensor, sentía un escalofrío que no podía ignorar. La última noche que trabajé en ese hospital fue diferente. Había estado recibiendo pacientes toda la noche, pero cerca de las 4 de la madrugada, el timbre de emergencia de la habitación 312 comenzó a sonar. Sabía que estaba vacía, pero fui a revisar, porque así es este trabajo. Haces cosas aunque no quieras. Entré en la habitación. La cama estaba deshecha, con una forma hundida como si alguien acabara de levantarse. Pero lo más aterrador era la pared. Sobre el blanco descascarado, alguien había escrito mi nombre con letras torcidas y húmedas, hechas con sangre. Debajo, como si hubieran arrastrado una mano ensangrentada, se veían marcas que se extendían hacia la puerta. Sabía que no debía seguirlas, pero lo hice. Las huellas me guiaron hasta el ascensor de servicio, ese que conecta con la morgue. La puerta se abrió sola. Dentro estaba él, el joven del accidente. No dijo nada, pero sus ojos me miraron como si me conociera de toda la vida. Sentí que el aire me abandonaba, como si algo invisible me apretara el pecho. Quise gritar, pero no salía ni un sonido. Entonces dio un paso hacia mí y la luz del ascensor parpadeó. Cuando volví en mí, estaba sentada en mi coche, en el estacionamiento del hospital. En mis manos había algo que no reconocía, el reloj de la enfermera desaparecida. Lo dejé caer como si quemara, pero el eco de una voz resonó en mi cabeza. No volví al hospital, no pude. Llamé esa misma mañana para renunciar, inventando una excusa torpe sobre estrés y problemas personales. Dejé todo atrás, pero a veces pienso que no fue suficiente. Desde entonces he intentado olvidarlo, pero no puedo. Por las noches, cuando estoy sola en casa, oigo pasos que se detienen fuera de mi puerta y a veces veo unos ojos en el reflejo de la pantalla del televisor. ¿Qué quiere de mí? Hay historias que no buscas. Son ellas las que te encuentran. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Me la contó un amigo, alguien en quien confío, alguien que, incluso después de tantos años, sigue llevando el peso de lo que vivió. Escucha con atención, porque hay miedos que no se desvanecen, ni siquiera cuando el relato termina. Soy el mayor de 2 hermanos. Yo era el típico adolescente extrovertido, lleno de energía y siempre en busca de algo que hacer. Mi hermano menor, Dani, era diferente, callado, reservado, como si siempre estuviera en otro mundo. Compartíamos habitación y había algo en él que nunca entendí. No podía dormir con la luz apagada. Insistía en que la dejara encendida, siempre. Yo me quejaba. Le decía que ya no era un niño, pero no cedía. Decía que la oscuridad le daba miedo, aunque nunca explicaba por qué. Había noches en las que toda la familia veíamos películas de terror. A mí me encantaban. Comentaba cada escena, me reía de los sustos más tontos y discutía las historias con mi papá. Pero mi hermano, él nunca decía nada. Se quedaba en silencio, mirando la pantalla con una expresión que, ahora que soy adulto, me pone los pelos de punta. No era miedo lo que veía en su cara, era algo peor. Con el tiempo, empecé a notar cosas raras. A veces, Dani se despertaba en medio de la noche, mirando hacia la ventana o fijando la vista en algún rincón oscuro de la habitación. Yo le preguntaba qué le pasaba, pero no respondía. Solo seguía mirando. Era como si estuviera entendiendo cosas que yo no podía ver. Hubo una vez, mientras jugábamos en la habitación, que un golpe fuerte sonó en la ventana. Me acerqué para asomarme, pero él me agarró del brazo y me dijo con una voz que no olvidaré jamás: «No abras». Cuando miré afuera, no había nada, ni ramas, ni viento, nada que pudiera haber hecho ese ruido, pero lo peor fue cómo me miró después.
Era como si supiera que había algo allí, y yo no podía verlo. Todo cambió el día que fuimos a la casa de mi tía Laura. Era verano, y ella organizó una barbacoa para toda la familia. Su casa era grande, antigua, de esas que parecen guardar secretos en cada rincón. Cuando llegamos, todo parecía normal. Los adultos conversaban, los niños corrían y jugaban. Yo me uní a ellos de inmediato, pero Dani no. Se quedó apartado, mirando hacia la casa con esa expresión suya, tan seria y extraña. Le dije que viniera a jugar, que dejara de ser tan raro, pero me miró y con un tono frío que me dejó helado, respondió: «Hay alguien aquí que no quiere que estemos». No le presté mucha atención. Pensé que estaba exagerando, como siempre hacía, pero entonces ocurrió algo que nadie pudo explicar. Un armario enorme, que llevaba años en una de las habitaciones, cayó de repente. Golpeó a uno de mis primos, aunque por suerte no fue grave. Los adultos dijeron que había sido un accidente, que tal vez no estaba bien colocado y terminó vencido por su propio peso. Pero mi hermano, con esa calma que siempre tenía en los momentos más extraños, me dijo: «Fue él». «¿Quién?», le pregunté, y me respondió: «El hombre de la casa». No quise seguir escuchando. Lo que decía me ponía los pelos de punta. Antes de irnos, lo encontré mirando una de las ventanas del segundo piso. Parecía hipnotizado. Me acerqué y le pregunté qué estaba mirando. «Está ahí», me dijo. Miré hacia donde señalaba, pero no vi nada. Insistí, y entonces lo describió. Es un hombre alto y muy flaco, con la cara extraña. No tiene piel en un lado y se le ve la carne. Nos está mirando y está muy enfadado. Sentí un escalofrío recorrerme. No quise seguir insistiendo, y poco después regresamos a casa. Unos días después, recibimos la noticia. Una de las primas que vivía en esa casa había muerto repentinamente. Un paro cardíaco, dijeron. Solo tenía 10 años. Preparándonos para ir al funeral, mi hermano se negó rotundamente. «No quiero volver a esa casa», decía. Pero mis padres insistieron, y al final no tuvo más remedio que ir. Durante el funeral, mi tía estaba frente al ataúd, llorando desconsolada. Pero había algo raro. Su mano izquierda estaba apoyada en su hombro derecho, como si alguien detrás de ella la estuviera sujetando. La observé con atención, pero no vi a nadie. Le susurré a mi hermano: «¿Es nuestra prima?». Él negó con la cabeza. «No, es él. Quiere estar solo, y no va a parar hasta que lo consiga». Esa noche no hablamos más del tema. Crecimos, y nunca volvimos a hablar de lo que ocurrió en esa casa. La vida siguió adelante, y con los años, mi tía Laura se marchó de la casa. Aunque pasó tiempo desde aquel funeral, ella nunca logró superarlo del todo. Decía que la casa se sentía pesada, que estar allí le hacía revivir su pérdida una y otra vez. Pero yo sé que el verdadero motivo no estaba en sus palabras, sino en algo que ella nunca llegó a ver. Creo que el hombre de la casa no quería a nadie allí. Me pregunto qué habrá sido de ese lugar ahora, si quien vive allí siente lo mismo o si todo permanece en silencio. Pero hay algo que nunca podré olvidar: aquella mirada de mi hermano, su advertencia y la sensación de que algo o alguien sigue esperando, escondido entre esas paredes. Algunas historias terminan cuando cerramos un libro o apagamos una pantalla, pero hay otras, como esta, que nunca se van del todo. A veces pensamos que estamos seguros en casa, rodeados de todo lo que conocemos. Nos tranquiliza creer que lo extraño está lejos, que hay suficiente distancia entre nosotros y lo desconocido, pero, de pronto, esa distancia empieza a desaparecer lentamente. A muchos la lluvia les deprime, pero para Bea era como un consuelo, una especie de refugio. Desde su ventana, la lluvia convertía el mundo en algo más seguro, como si el cristal y las cortinas la protegieran de lo que acechaba afuera. Pero aquella noche, la lluvia trajo consigo algo diferente.
Era un día gris y pesado. Las gotas golpeaban contra el vidrio, creando una sinfonía monótona que normalmente le calmaba. Sin embargo, esa noche, algo captó su atención en la calle. Allí, en la penumbra, bajo la lluvia, distinguió algo. Al principio era solo una sombra en medio de los charcos y el destello de las farolas. No llevaba paraguas ni parecía moverse. Lo observaba desde la ventana, tratando de darle forma o sentido, pero no lograba precisar qué era. Parecía algo, alguien tal vez. Aunque su silueta era demasiado incierta, estaba de espaldas, completamente inmóvil, como si su único propósito fuera ocupar ese lugar. Pasaron los minutos y aquella presencia seguía ahí, sin moverse un solo centímetro. Ella intentó buscar alguna explicación en su mente. Una persona perdida, tal vez. Un objeto abandonado. No tenía forma de saberlo con certeza, pero la duda empezaba a desmoronar su calma habitual. La figura no se movía ni mostraba señales de vida, pero tampoco parecía un simple bulto bajo la lluvia. Era como si existiera solo para desafiar su comprensión. Los días siguientes, aquella silueta volvió a aparecer. A veces desaparecía y luego regresaba, siempre en el mismo lugar y siempre de espaldas. La curiosidad pronto se transformó en inquietud, un nerviosismo que no podía ignorar. Había algo en esa figura que no encajaba. Finalmente, decidió armarse de valor y averiguar qué era esa figura. Salió de casa con determinación y caminó directo hacia ella. A medida que se acercaba, su pulso se aceleraba, pero estaba decidida a resolverlo. Cuando estaba a solo un par de metros, la figura, como si la hubiera sentido, comenzó a desvanecerse lentamente y se alejó. Una noche, decidió salir a pasear con su perro, Max. La calle estaba desierta, apenas iluminada por farolas que parpadeaban de vez en cuando. Y entonces lo vio otra vez. Allí estaba, la misma figura, o lo que fuera eso. Un escalofrío recorrió su espalda. Max también lo percibió, porque se detuvo, y aunque generalmente era curioso, evitó acercarse. Los ojos de Max miraban hacia aquella figura y luego la miraban a ella, buscando alguna explicación. Fue entonces cuando la incomodidad se convirtió en algo más profundo, en una alerta inexplicable, en un impulso de querer salir corriendo pero no atreverse a apartar la mirada. Cada noche, esa figura parecía estar un poco más cerca. Lo que al principio era solo una sombra distante se había convertido en una silueta que podía distinguir con claridad desde la acera frente a su casa. Y aunque intentaba convencerse de que era alguien de carne y hueso, algo en su interior se resistía a creerlo. Algo en su postura, en su forma, le resultaba incorrecto. No sabía cómo explicarlo, pero cada vez que la veía, el aire se volvía pesado y denso, como si una advertencia silenciosa flotara en el ambiente. Quería pensar que era solo una persona extraña, alguien fuera de lugar, pero la forma en que permanecía de espaldas, inmutable y cada noche un poco más cerca, parecía demasiado deliberada, demasiado inquietante. Pasado unos días después de cenar, Max le hizo gestos de querer salir, le puso la correa y bajaron. La calle estaba en completo silencio. Empezaba a lloviznar. Entonces lo vio, esta vez a solo unos 25 metros. Esa figura continuaba allí, inmóvil. Tratando de mantener la calma, volvió a casa casi arrastrando a Max. Al llegar al portal, mientras intentaba abrir la puerta con manos temblorosas, notó que alguien la empujaba suavemente desde dentro. La oscuridad en el pasillo era total. Por un instante, se sintió atrapada entre aquella oscuridad que la esperaba adentro y la presencia que estaba afuera. Se quedó inmóvil, con el aliento suspendido, sintiendo que algo la observaba desde el otro lado de la puerta. Finalmente, la puerta se abrió con un leve crujido y una figura se materializó frente a ella. Retrocedió un par de pasos, sintiendo el corazón latiendo en su garganta. Pero entonces,
Cuando la figura habló, reconoció la voz. Era su vecino, que la miraba en la penumbra, intentando comprender su expresión de miedo. Se obligó a calmarse, pero el susto aún no abandonaba su cuerpo. Entró a casa, se puso cómoda y empezó a ver su serie favorita. Al acostarse, escuchó un ruido en la puerta, un leve clic como el de una llave que no encaja del todo. Se acercó a mirar por la mirilla, con el corazón latiendo en su pecho. No vio a nadie. Aquel incidente la dejó tan desconcertada que apenas durmió. Días después, al estar preparándose para dar un paseo con Max, sonó el timbre. Se acercó y miró por la mirilla, pero no había nadie. Abrió la puerta lentamente y sintió un vacío en el estómago. Allí estaba, la figura de espaldas, a solo unos pasos de su puerta. La misma silueta, tan quieta como siempre, pero ahora tan cerca que podía sentir su presencia, el aire denso y opresivo que parecía envolverla. Su respiración se detuvo, incapaz de apartar la vista de aquella espalda inerte. Fue entonces cuando Max salió corriendo hacia el rellano y comenzó a ladrar, pero sus ladridos no eran normales. Eran alaridos agudos y desesperados, un sonido desgarrador que reverberaba en las paredes, tan penetrante que, uno a uno, los vecinos comenzaron a abrir sus puertas, alarmados por los ladridos incesantes. Cuando llegaron solo encontraron a Max, quien seguía con aquellos lamentos enloquecidos, sin moverse de su lugar, con su mirada fija en algo que ellos no podían ver. La puerta estaba abierta de par en par, pero no había rastro de ella. Nadie, solo el perro, lanzando sus alaridos hacia un vacío impenetrable. Nadie la vio partir. Max quedó como el último testigo de lo que ocurrió. A veces creemos que estamos a salvo en nuestros propios espacios, pero hay presencias que avanzan en silencio hasta que es demasiado tarde. Si te apasionan las historias de terror, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con otros amantes del horror. Activa las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos relatos que te harán temblar.